Muy buenos días. Nuestro grupo está conformado por Balaguer María José, Castillo Gabriela, María Gine Ochoa y quien le habla, Wendy Piernilla. Nuestro tema de exposición corresponde a lo que es la deshidratación. Muy bien. El agua es el medio más importante donde se llevan a cabo todas las reacciones del organismo. Sus propiedades físicas son realmente únicas, ya que ésta tiene la capacidad de solvatar a una amplia gama de moléculas orgánicas e inorgánicas, gracias a su estructura dipolar y a la capacidad que ésta tiene para formar enlaces de hidrógeno. El agua desempeña un papel muy fundamental, ya que participa en procesos como la absorción, el transporte, la digestión, excreción de moléculas tanto orgánicas como inorgánicas, así como el mantenimiento de la temperatura corporal. Muy bien, la disociación de electrolitos. Los electrolitos son sustancias que se disocian dentro de una solución para formar iones. Estos iones van a contener bien sea una carga positiva o una carga negativa, para luego estar distribuidos dentro de los compartimentos corporales de acuerdo a la carga eléctrica que estos posean. Sin embargo, un catión puede ser intercambiado por otro si es portador de la misma carga. Difusión. ¿Qué es la difusión? La difusión es el movimiento de partículas que pueden tener una carga, es decir, estas partículas se van a desplazar desde un área que contiene mayor concentración de partículas hacia un área que contenga menor cantidad de esas partículas. Antes de hablar de lo que es la ósmosis, debemos tener en cuenta o recordar dos conceptos muy importantes, como lo es, que es un osmol y que es la presión osmótica. Un osmol es una partícula, bien sea grande o pequeña, no difundible, pero que tiene la capacidad de arrastrar agua a través de una membrana semipermeable. Por consiguiente, es la cantidad y no el tamaño de esas partículas no difundibles lo que determina la actividad osmótica dentro de una solución. Ahora bien, ¿qué es la presión osmótica? La presión osmótica representa la medida en milímetros necesaria para oponerse al movimiento del agua a través de esta membrana. Ahora sí, ¿qué es la ósmosis? La ósmosis simplemente es el movimiento o el paso del agua a través de una membrana semipermeable que contiene una presión osmótica. ¿Sí? ¿Por qué es semipermeable? Porque esta va a ser permeable al agua, pero impermeable a aquellos solutos según se presente un gradiente de concentración. Es decir, el agua se va a desplazar desde un lado de la membrana que contiene menor cantidad de partículas disueltas, pero mayor cantidad de agua hacia el otro lado de la membrana que va a contener mayor cantidad de partículas disueltas, pero menor cantidad de agua. Es importante mencionar que existen partículas con actividad osmótica predominantes dentro del líquido extracelular, como lo son el sodio y los aniones acompañantes, como lo es el bicarbonato y el cloro. Estos en conjunto van a ser responsables del 90 al 95% de la presión osmótica, mientras que el nitrógeno ureico en sangre y la glucosa también participan o tienen actividad osmótica, pero ellos solamente van a ser responsables del 5% restante de esta presión osmótica dentro del líquido extracelular. Ahora bien, ¿qué es tonicidad? La tonicidad se refiere a la tensión o el efecto que ejerce la presión osmótica efectiva de una solución con solutos impermeables sobre el tamaño de la célula, debido al movimiento del agua a través de una membrana plasmática. Ahora bien, ¿qué es un osmol efectivo y un osmol inefectivo? El osmol efectivo es aquel que ejerce una fuerza osmótica, pero no tiene la capacidad de atravesar esa membrana plasmática, mientras que aquel osmol inefectivo ejerce la presión osmótica, pero sí atraviesa esa membrana plasmática. ¿Por qué le hablo de estos dos conceptos muy importantes? Porque la tonicidad está principalmente o solamente por solutos efectivos, como por ejemplo la glucosa, que no pueden penetrar esa membrana plasmática, pero sí produce una presión osmótica que me va a arrastrar agua tanto adentro como fuera de la célula, modificando el tamaño de la misma. Por el contrario, la urea, que es osmóticamente activa pero liposoluble, es decir, que esta tiende a distribuirse por ambas cantidades a ambos lados de la membrana plasmática. Es por ello que esta se considera como un osmol inefectivo.
Entonces, al producirse alteraciones en el contenido del agua, van a hacer que las células se dilaten o se encojan, produciéndome o llevándome a la predominancia de aquellas sustancias que pueden ser, de aquellas soluciones que pueden ser hipertónicas, hipotónicas o isotónicas, que posteriormente serán explicadas más a profundidad de acuerdo con el tema de la deshidratación. Los compartimientos corporales. Bien, las complejas actividades enzimáticas y electrofisiológicas necesarias para mantener la vida requieren de un control estricto de la concentración tanto iónica del medio, porque dentro de un adulto sano, el agua corporal representa aproximadamente el 60% del peso corporal en el hombre y el 50% en las mujeres, aunque estos porcentajes tienden a disminuir cuando ambos sexos son mayores de 60 años, ubicándose la mujer en el 45% y el hombre en el 50%. Es por ello que la mayor parte del agua corporal se encuentra distribuida dentro del espacio intracelular, donde este predomina con el 40% del peso corporal y el 20% restante corresponde al espacio extracelular, que está subdividido en 5% para el espacio intravascular y el 15% restante para el espacio intersticial. Los lactantes y los niños poseen mayor contenido hídrico que los adultos. Ganancias y pérdidas de agua. Independientemente de la edad, todas las personas sanas requieren alrededor de 100 ml de agua por cada 100 calorías metabolizadas. Todo esto para disolver y eliminar los desechos metabólicos. Ahora bien, la tasa metabólica aumenta con la fiebre, es decir, esta crece aproximadamente un 12% por cada 1 grado Celsius de aumento de temperatura dentro del cuerpo. Debe haber un equilibrio o un balance entre las ganancias de agua y las pérdidas de la misma para que no ocurran alteraciones dentro de la estructura de la célula. Por ejemplo, dentro de las ganancias, la fuente principal de ingesta va a ser la que ingerimos en forma oral, donde vamos a obtener aproximadamente 1000 ml. Al ingerir alimentos, bien sean líquidos o sólidos, obtenemos de ganancia 1300 ml y en procesos metabólicos como la oxidación del agua, obtenemos 200 ml más, dándome un total de 2500 ml. Mientras que las pérdidas, la principal fuente de pérdida que tiene el organismo corresponde a la que desecha los riñones en forma de orina, obteniendo o perdiendo 1500 ml. El resto corresponde a pérdidas insensibles como lo son los pulmones con 300 ml y la piel mediante el sudor con 500 ml. Y en materia fecal se desechan o se pierden 200 ml más, dándome un total de 2500. Es por ello que es importante que deba o exista este balance tanto en las ganancias como en las pérdidas. Ahora bien, ¿qué es la deshidratación? Esto se refiere al desequilibrio metabólico ocasionado por la pérdida de agua y electrolitos, es decir, cuando el balance hídrico es negativo. La deshidratación generalmente es secundaria a vómitos, diarreas o cualquier otra circunstancia patológica que origine un balance hidrosalino negativo, ya sea por la disminución en la ingesta, por un aumento de las pérdidas o por una coexistencia de ambas situaciones. Esto me va a generar un compromiso más o menos grave de las principales funciones orgánicas. Es por ello que el sodio me va a desempeñar un papel fundamental dentro del organismo, ya que este se encarga del mantenimiento de la osmolaridad, así como del estado de hidratación del medio. Este se absorbe con gran facilidad a lo largo del tracto gastrointestinal. La presencia de glucosa mejora la absorción de sodio mediante un sistema de cotransporte. Es por ello, o esta es la razón, de incluir sodio y glucosa en las soluciones de rehidratación oral.
Pero otros electrolitos como el potasio, el calcio y el magnesio tienen una importancia vital, ya que estos participan en la fisiología neuromuscular y hormonal. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es María Ginette Ochoa y yo voy a continuar con el seminario. Un desbalance hídrico puede perjudicar considerablemente diversas funciones corporales y por lo tanto causar la muerte. Un balance negativo de agua da lugar a la deshidratación del organismo y esta se clasifica de la siguiente manera. El grado de deshidratación va a depender de la pérdida de peso corporal, que puede ser leve, una pérdida menor al 5%, moderada, que es una pérdida del 5 al 10%, o grave, que es una pérdida mayor al 10%. También depende de los niveles séricos de sodio, donde encontramos deshidratación hipertónica, isotónica e hipotónica. Deshidratación isotónica. Esta se define como la pérdida de agua y de sodio en la misma proporción. Ocurre simultáneamente un balance negativo de agua y de partículas osmóticamente activas, especialmente la sal común. El volumen extracelular desciende en tanto que el volumen intracelular permanece merced al gradiente osmóticamente inalterado. En otras palabras, ocurre una reducción del volumen, es decir, hay una contracción de este espacio extracelular, tanto intravascular como intersticial, pero sin modificarse ni la anatremia ni la osmolalidad por las pérdidas paralelas de agua y de sodio. Mecanismos compensatorios de la deshidratación isotónica. La disminución del volumen intravascular supone a su vez una disminución de la represión arterial, lo que va a desencadenar una serie de respuestas neuroendocrinas reguladoras sistémicas y por ende da lugar a los siguientes fenómenos. Se activa el sistema nervioso simpático. Al disminuir el llenado arterial se inhibe el reflejo vasoreceptor y dejan de emitirse impulsos nerviosos inhibidores del centro vasomotor, activándose así el sistema nervioso simpático. Se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. La liberación de renina se da a través de varios mecanismos, dentro de los cuales es importante recordar la acción del sistema nervioso simpático sobre los receptores C-adrenérgicos en el aparato yuxtaglomerular y la acción de los vasoreceptores de la arteriola aferente sensibles al descenso de la represión arterial. Hay una secreción no osmótica de la hormona antidiurética o vasopresina. Esta es consecuencia de la acción del sistema nervioso simpático, que, con una volemia normal, frena la secreción hipotalámica de la hormona antidiurética y de un estímulo ejercido por el sistema nervioso simpático sobre los núcleos hipotalámicos secretores de dicha hormona. Hay que tener en cuenta que si bien en condiciones fisiológicas la secreción de la hormona antidiurética está relacionada con cambios en la osmolalidad, la secreción, cuando hay una disminución de la represión arterial, la secreción mediada por los vasoreceptores predomina sobre la que depende la actividad de los osmoreceptores, ya que el organismo le va a otorgar prioridad a mantener un llenado vascular adecuado. Todas estas respuestas neuroendocrinas tienden a normalizar la represión arterial, pero inducen también a otros efectos, como hay una disminución de la filtración glomerular. Esto es consecuencia de la vasoconstricción renal del sistema nervioso simpático. Hay un aumento en la reabsorción tubular de agua y de sodio. En los túbulos proximales esto tiene lugar por la acción del sistema nervioso simpático y de la angiotensina 2. En los túbulos distales y colectores de la corteza renal, la responsable de la mayor reabsorción hidrosalina es la aldosterona. Hay un aumento en la reabsorción de agua libre de solutos en los túbulos colectores por la acción sobre la hormona antidiurética. Hay un aumento en la sensación de sed por la acción de la angiotensina 2. Puede haber taquicardia, vasoconstricción, aumento de la contractilidad miocárdica. Todo esto es inducido por el sistema nervioso simpático, que al poseer escasos receptores beta-adrenérgicos, los vasos del corazón y del encéfalo no se constriñen y mantienen un flujo sanguíneo constante en relación al flujo con otras vísceras, piel o músculos.
La angiotensina 2 y la vasopresina, que actúa sobre los receptores B1 de la pared vascular, contribuyen también en esta vasoconstricción. Causas de la deshidratación isotónica. Las causas son casi siempre la disminución de los líquidos corporales acompañada de una ingesta reducida de líquidos. Esto por la inaccesibilidad de estos líquidos, falta de sed, que la persona esté inconsciente, que presente un traumatismo bucal, disfagia o que presente algún problema neuromuscular que impida el acceso a este líquido. Estas pérdidas pueden darse ya sea por vía digestiva, por vía renal o por vía cutánea. El déficit de líquidos se da debido a las pérdidas de líquidos gastrointestinales. Cuando hay poliuria, cuando hay sudoración excesiva ya sea por ejercicio o por fiebre, ante vómitos o diarreas crónicas, cuando hay pérdida de sangre o por quemaduras. En los casos más graves, la disminución del volumen plasmático da lugar a que aparezcan síntomas circulatorios, como la taquicardia o la disminución de la presión arterial, y cuando estos aparecen mucho más rápido, puede llegar a desencadenar un shock hipovolémico. En la vía digestiva, en un solo día de 8 a 10 litros de líquido extracelular son secretados por el tubo digestivo. La mayor reabsorción se realiza en el ilion y en el colon proximal, y solo alrededor de 150 mililitros a 200 mililitros son excretados por las heces. El vómito y la diarrea interrumpen este proceso de reabsorción y en algunas situaciones ocasiona que secreta grandes cantidades de líquido en el tubo digestivo. En el cólera asiático, una enfermedad de origen bacteriano causante de diarreas y por ende de deshidratación severa, la muerte puede sobrevenir en cuestión de horas. Esto debido a que el microorganismo causante de dicha enfermedad hace que se secreten cantidades excesivas de líquido en el intestino y que se pierdan por vómito o que sean excretados como diarrea. La succión gastrointestinal, las fístulas, las sondas gástricas hace que se extraigan grandes cantidades de líquido del tubo digestivo. Vía renal. También hay pérdidas excesivas de agua y de sodio a través del riñón. Ciertas enfermedades renales se caracterizan por el desperdicio de sales debido a la reabsorción insuficiente de sodio. En la diuresis osmóticas y en los tratamientos imprudentes con diuréticos hay un déficit de líquido o de volumen de líquido. El aumento de la micción se da debido a que está la presencia de una sustancia en el líquido que es filtrado por los riñones. Luego esto finalmente pasa a ser la orina y simultáneamente esta sustancia hace que llegue más agua a esta orina, lo que la convierte o aumenta su concentración. En el filtrado de la orina, la glucosa se encuentra elevada en la sangre debido a que impide la reabsorción tubular de líquido y aumenta por lo tanto las pérdidas de sodio y de agua. Por la vía cutánea. La piel actúa como una superficie de intercambio en el caso de calor y como una barrera de vapor para evitar que el agua salga del cuerpo. Las pérdidas de sodio y de agua a través de las superficies corporales incluyen la sudoración excesiva y cuando hay zonas grandes de la piel que se encuentran dañadas. En el clima caliente y en la fiebre hay pérdidas excesivas a través de la sudoración. Y en el caso de la fiebre, una persona puede llegar a perder hasta más de 3 litros de agua al día. En el clima cálido, las pérdidas por sudoración pueden darse de 1 a 3 litros de agua al día. Por lo general, la tasa respiratoria y la sudoración van o aumentan según se incrementa la temperatura corporal. Las quemaduras son otra causa de pérdida excesiva de líquido. La evaporación aumenta 10 veces más en los casos de quemaduras graves, donde puede llegar de 3 hasta 5 litros de agua al día. Las pérdidas del tercer espacio incluyen el secuestro del líquido extracelular en las cavidades serosas, en los tejidos lesionados o en el lumen en el intestino. Sin embargo, como el líquido permanece en el cuerpo, no hay situaciones en las que se manifieste que una persona tienda a perder de peso o se adelgace.
Manifestaciones clínicas. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos sed, adelgazamiento, hay signos de que el riñón puede conservar agua, hay regulación de la temperatura deteriorada, hay signos de volumen intersticial e intravascular deteriorados. Y hay taquicardia, hay oliguria, entre otros. Hay que tener en cuenta que cuando hay un déficit de volumen, esto va acompañado siempre de una pérdida de peso corporal. 1 litro de agua equivale aproximadamente a 1 kilogramo de peso. Y hay un déficit leve de líquido del espacio extracelular cuando hay una pérdida de peso equivalente al 2% del peso corporal total. Es por ello que es recomendable medir el peso siempre todos los días a la misma hora. La sed es un síntoma común también del déficit de líquidos, pero no siempre se manifiesta durante las primeras etapas. Se manifiesta cuando el volumen circulatorio disminuye a un punto tal que estimula el mecanismo de la sed. El gasto urinario disminuye y aumenta la osmolalidad y la densidad de la orina, siempre y cuando los niveles de la hormona antidiurética aumenten porque desciende el volumen vascular. Si bien hay una pérdida isotónica en el compartimiento vascular, en los otros componentes de la sangre, como los glóbulos rojos y el nitrógeno ureico, estos se mantienen mucho más concentrados. Manifestaciones clínicas por pérdidas de agua en el espacio intersticial. En estos vamos a encontrar hundimiento de los ojos y estos se sienten mucho más sensibles debido a que hay pérdida de líquido en la cámara anterior del ojo. En el caso de los lactantes se manifiesta con el hundimiento de la fontanela anterior, cuando hay una disminución del volumen cefalorraquídeo o del líquido cefalorraquídeo. Los líquidos confieren también flexibilidad y elasticidad a la piel, lo que se conoce como turgencia de la piel. Esta se puede medir al tomar un pliegue de la piel entre el dedo pulgar e índice. Al soltarlo, este debería volver a su configuración normal. Si los niños pierden del 3 al 6% del agua corporal total, la turgencia es casi normal, pero si pierden del 6 al 9%, se va a comenzar a manifestar el hundimiento de las fontanelas. En el caso de los adultos mayores, esto no es una forma efectiva de poder deducir el déficit de líquidos, ya que ellos presentan una disminución en la elasticidad de los tejidos. Manifestaciones clínicas por hipovolemia. En ella encontramos, hay disminución de la presión arterial, hay también aumento de la frecuencia cardíaca, hay pulso débil y filiforme, hipotensión por postura. Esto es cuando hay una disminución de la presión arterial que se da cuando una persona está de pie y en los casos más graves puede desencadenar un shock hipovolémico o incluso un colapso vascular. Diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico del déficit de volumen de líquido se basa en los antecedentes de los trastornos que predisponen las pérdidas de sodio y de agua, en el adelgazamiento y cuando la función fisiológica se ve alterada, lo que señala un volumen reducido de líquidos. Las mediciones del consumo y salida representan un medio para poder calcular el equilibrio de los líquidos. No obstante, a veces estas mediciones no representan las pérdidas y ganancias reales porque es difícil de obtener y las pérdidas insensibles son difíciles de calcular. La medición de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial proporcionan información útil sobre el volumen vascular. En el caso del volumen vascular reducido, como sucede en el déficit de líquidos, aumenta el tiempo en el que se vuelve a llenar una vena. También aumenta el tiempo en el que se llena un capilar. Esto se puede medir ejerciendo presión sobre la uña durante 5 segundos. Al soltarla, esta debe volver a su color normal alrededor de 1 a 2 segundos aproximadamente. Los datos de laboratorio arrojan un incremento de la urea y de la creatinina cuando hay casos de hipovolemia intensa y también una elevación de los valores de hematocritos y de albúmina plasmática por un fenómeno de hemoconcentración. Sin embargo, la natremia y la osmolalidad se mantienen sin modificaciones por la pérdida paralela de agua y de sodio. El tratamiento del déficit de líquidos
incluye la reposición de los líquidos y tomar medidas para corregir las causas subyacentes. Es por ello que las soluciones electrolíticas isotónicas son las utilizadas para la reposición de dichos líquidos. Gracias. Mi nombre es María José Balaguera, le hablaré sobre la deshidratación hipertónica. La deshidratación hipertónica es una concentración plasmática de sodio superior a 145 miliequivalentes sobre litro o miliosmol sobre litro, que se acompaña siempre de una hiperosmolaridad de 295 osmol sobre kilogramo. El sodio es un soluto fundamentalmente impermeable que permite el paso de agua a través de las membranas celulares. Este determina la osmolalidad del líquido extracelular, lo cual cuando se produce un aumento en el líquido extracelular, este va a traer el agua desde el interior de la célula hacia el exterior, provocando así una deshidratación celular. A medida que se va desarrollando esta deshidratación celular, la célula se produce como una célula defensora, provocando así que fraccione sus proteínas, liberando aminoácidos. Estos aminoácidos, principalmente la taurina, que va a provocar una osmolalidad en la célula, impidiendo así la salida de agua de la misma, combatiendo la desecación. La hipernatremia tiene un mecanismo básico de producción que tiene como base la limitación en la capacidad de concentración urinaria, cual va a estar dada por consecuencia de una insuficiente acción de la hormona antidiurética, ya sea tanto a nivel central como a nivel renal. También por pérdidas excesivas de agua en relación a las de sodio, que fisiológicamente se encuentran inestables, y balances positivos de sal excesivos. Hablaremos ahora de la etiopatogenia. En la etiopatogenia hablamos de que hay generación de idiosmoles en las células del cerebro, mientras esta hipernatremia se va desarrollando. Estos idiosmoles producen un aumento de la osmolalidad dentro de las células cerebrales, lo cual va a proporcionar una protección a la contracción de las células que se va generando por el desplazamiento de agua fuera de la célula al líquido extracelular que se encuentra hipertónico. Es importante mencionar que estos idiosmoles se van eliminando a medida que se va tratando la hipernatremia de manera lenta. Estos idiosmoles se deben tratar de eliminar de manera lenta porque ellos pueden provocar un gradiente de concentración ejerciendo un efecto rebote, es decir, que el agua que anteriormente permanecía en el espacio intracelular como manera de protección, ahora hará que atraiga agua desde el espacio extracelular hacia el interior de la célula, produciendo así un edema en la célula. Este edema en la célula puede provocar convulsiones y en algunos casos la muerte. Hablamos ahora de las causas que se producen en la hipernatremia. La hipernatremia representa un déficit de agua en relación a los depósitos de sodio que se encuentran en el cuerpo. Estas causas principalmente son las pérdidas, son dadas por pérdidas netas de agua. Esta pérdida neta de agua se puede dar a través de la orina, el tubo digestivo, los pulmones y la piel. También por medio de una ganancia de sodio o un defecto en la sed o incapacidad para beber agua. Este defecto en la sed o incapacidad para beber agua se da principalmente en los adultos mayores y en los bebés, en los lactantes, que son personas incapaces de expresar que tienen sed. Es importante mencionar que las tres partes se encuentran en el espacio extracelular y dos partes se encuentran en el espacio intracelular. Es por eso que cuando hay alguno de estos alguno de estos compartimientos pierde líquido, ambos pierden de manera igual. Y entonces
Es importante decir que se pierde más en el espacio intracelular que en el espacio extracelular, porque el espacio extracelular tiene mayor cantidad de agua. Las causas se dividen en tres. Hay tres tipos de hipernatremia. Tenemos la hipernatremia por pérdidas de agua superiores a las de sodio. Son signos de hipovolemia, es decir, tenemos hipotensión, taquicardia y sequedad en piel y mucosas. Allí tenemos es dada por dos, consecuencia de dos, pérdidas hipotónicas extrarrenales a través de la piel por medio de una sudoración copiosa o a través de pérdidas gastrointestinales, especialmente en diarreas en lactantes. Esto se da porque su función renal de agua y sal y sodio se encuentra intacta, pero su osmolaridad está aumentada y su natremia está disminuida. También por pérdidas hipotónicas a través del riñón. Esto durante la diuresis osmótica, que es inducida por el manitol, la glucosa y la urea, que estos son moléculas osmóticamente activas que van a producir el desplazamiento obligatorio del agua y del sodio de la célula. Ahora tenemos hipernatremia por pérdida exclusiva de agua. Esta hipernatremia por pérdida exclusiva de agua sin sal rara vez conduce a situaciones de hipovolemia clínica. Se puede presentar en dos circunstancias: por pérdidas extrarrenales de agua a través de los pulmones y la piel, esto se da en estados hipercatabólicos y febriles, y también por pérdidas renales de agua como en la diabetes insípida, sea diabetes renal, diabetes insípida central y diabetes insípida nefrogénica. Hablaremos de la diabetes insípida central. Esta diabetes son valores bajos de hormona antidiurética circulante. Esto se debe a que es un efecto total o parcial de la síntesis y secreción de la hormona antidiurética hipofisiaria, lo cual me va a llevar a una alteración en la concentración de orina, produciendo así una poliuria o polidipsia de 6 a 8 litros al día. Esta está acompañada de una osmolaridad urinaria que es baja y oscila entre 50 y 200 miliosmoles sobre litros. El 50% de los casos de diabetes insípida central son de tipo idiopático y las otras causas son por traumatismos cerebrales, hipofisectomías y neoplasias cerebrales. Ahora hablaremos de la diabetes insípida nefrogénica. La diabetes insípida nefrogénica es una dificultad o insuficiencia del riñón de interactuar con la hormona antidiurética. Las formas adquiridas de diabetes insípida nefrogénica son insuficiencia renal, litio, hipocalcemia, hipercalcemia e hipopotasemia, que van a predominar sobre las formas de diabetes insípida nefrogénica congénitas. Hay que saber diferenciar la diabetes insípida central de la diabetes insípida nefrogénica. Es por esto que la prueba más utilizada en la diabetes insípida nefrogénica es la deshidratación, que con la determinación secuencial de la osmolaridad urinaria, que en condiciones normales esta debería aumentar progresivamente. Esto se filiaría como central o como nefrogénica según que el efecto se corrija o no con la administración de la hormona antidiurética. Y por último hablaremos de la hipernatremia por balance positivo de sodio. Es una situación muy poco frecuente, es una hipernatremia rara. Esta hipernatremia se da así en aquellos casos que se produce exceso de mineralocorticoides por iatrogenia. En esta hipernatremia por balance positivo de sodio tenemos tres circunstancias. La primera es por una administración de grandes cantidades de bicarbonato sódico durante las maniobras de reanimación cardiopulmonar o durante el tratamiento de la acidosis láctica. El segundo caso tenemos
En un aborto terapéutico que se podría inyectar de manera inadecuada por vía intravenosa, solución salina hipertónica. Y también rara vez que se ingiere sal rápidamente, o como cuando se toman tabletas de sal en exceso, también cuando se produce un casi ahogamiento en agua salada. Hablaremos de las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas por hipernatremia son causadas por una deshidratación que va a afectar en gran medida la pérdida de agua del líquido extracelular y la deshidratación celular. La gravedad de los signos y síntomas de la hipernatremia va a estar dada según la cantidad de sodio que se encuentre y de qué manera, si es rápida o muy rápida. El peso corporal, es importante mencionar que va a depender de la cantidad de agua que se encuentre en el cuerpo. Es por esto que cuando hay una pérdida, hay gran cantidad de agua perdida, el peso corporal puede disminuir. El plasma se encuentra entre el 90 y el 93% del agua corporal. Es por eso que la concentración de los elementos formes de la sangre y otros componentes de esta van a aumentar. La sed es una de las manifestaciones clínicas predominantes en la hipernatremia. El gasto urinario disminuye. La osmolalidad de la orina se incrementa. Estas son tres de las principales características en las manifestaciones de una hipernatremia. La temperatura corporal se puede aumentar, provocando así que la piel se caliente y se enrojezca. Va a disminuir también el volumen vascular, el pulso se va a encontrar rápido, es decir, taquicárdico, y baja la presión arterial, provocando así una hipotensión. La hipernatremia va a provocar un aumento de la osmolalidad del suero, lo cual va a hacer que se extraiga agua desde el espacio intracelular hacia el espacio extracelular de las células corporales, provocando así que la piel y las membranas de las mucosas se sequen y disminuya la salivación y el lagrimeo. Esto va a provocar que la boca se seque, la boca se seque y se vuelva pegajosa, la lengua se vuelva áspera y se fisure. ¿Cómo afecta la deshidratación hipernatrémica en el sistema nervioso central? Se relaciona con una deshidratación intracelular cerebral. Cuando hay unos valores de 160 miliequivalentes sobre litro. Esto va a depender de la magnitud de la hipernatremia con la rapidez de su instauración. ¿De qué estamos hablando? De la magnitud de la hipernatremia va a estar relacionada con la rapidez de la instauración. Es que al momento de restaurar una hipernatremia se debe hacer de manera lenta, porque esta puede provocar edema cerebral si se restaura de manera muy rápida. Sus síntomas son que al inicio puede provocar irritabilidad e hipertonicidad muscular. Y posterior a esto puede provocar alteraciones del sensorio del sistema nervioso central, con lo que ocasiona reflejos lentos, agitación, cefalea, inquietud, con convulsiones, coma y muerte. Tenemos de manera general un cuadro de manera general que habla de las causas de la deshidratación hipertónica. Una deshidratación excesiva que va a estar dada por diarrea acuosa, sudoración excesiva, aumento de la respiración, alimentación hipertónica, diabetes insípida. Una mejor ingesta de agua por la indisponibilidad de agua, por retención de agua por razones terapéuticas, no hay sensación de sed, y por un consumo excesivo de sodio. También tenemos en las manifestaciones clínicas que son valores, en cuanto a los valores de laboratorio, hay una concentración de sodio sérico por arriba de 145 miliequivalentes sobre litro, hay un aumento de la osmolalidad sérica, hay un hematocrito y nitrógeno
ureico en sangre aumentados, hay una deshidratación extracelular y un volumen vascular bajo. Tenemos taquicardia, pulso débil y filiforme, presión arterial baja, hipotensión, colapso vascular. Sed y signos de contracción de sed y signos de concentración de la hormona antidiurética que se encuentra elevada, provocando así una polidipsia o oliguria o anuria y una alta densidad relativa de la orina. Ahora por último hablaremos del tratamiento. Se dirige tanto a la restauración de la osmolalidad plasmática para evitar las manifestaciones neurológicas, como ya lo he mencionado anteriormente, como el control de la causa de desencadenantes y a la normalización del volumen extracelular. El tratamiento de la hipernatremia para minimizar el riesgo del edema cerebral. Durante la corrección de la deshidratación hipernatrémica, la concentración sérica de sodio no debería disminuir de 12 mini-equivalentes sobre litro cada hora, porque es lo importante de mencionar que el tratamiento se debe hacerse de manera lenta. Haciéndose de manera lenta, evitando daños a nivel neurológico. La reanimación inicial de la deshidratación hipernatrémica requiere una restauración del volumen intravascular con soluciones fisiológicas. No se debería de usar Ringer lactato porque es más hipotónico que la solución fisiológica y que puede hacer disminuir demasiado rápido la concentración sérica de sodio. En esencial, si se requieren múltiples bolos de líquido. Para evitar el edema cerebral al corregir una deshidratación hipernatrémica, el déficit de líquido debe corregirse lentamente. La velocidad de corrección depende de la concentración inicial de sodio. Para concluir, es importante mencionar que la deshidratación hipernatrémica es una de las deshidrataciones más peligrosas que existe debido a los daños que se encuentran a nivel del sistema nervioso central en cuanto a la producción de la hipernatremia como a la corrección de la hipernatremia. Estos daños neurológicos ocasionados como hemorragias y trombosis del sistema venoso central. También en su corrección que podría producir un edema cerebral, esto ocasionando convulsiones y hasta la muerte en sus pacientes. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es María Gabriela Castillo Pernía. Para continuar, vamos a hablar sobre la deshidratación hipotónica. ¿En qué consiste la deshidratación hipotónica? Es una concentración plasmática de sodio inferior a 135 miliequivalentes sobre litros. Generalmente va a implicar una combinación de pérdida tanto de agua como de sodio. El paciente va a presentar un aumento patológico de pérdida de líquido y este líquido va a ser una combinación, como ya lo mencioné, de sodio y agua con una retención de agua para compensar la depleción del volumen. Ante estos cambios del balance hidrosalino se produce una respuesta reguladora local. ¿En qué consiste esta respuesta reguladora local? En mantener una osmolalidad similar entre el espacio extracelular y el espacio intracelular, es decir, mantener un equilibrio osmótico. Para esto se va a producir un desplazamiento de agua extracelular hacia el interior de la célula. De esta forma se va a conseguir atenuar el descenso inicial de la hiposmolalidad y también se va a disminuir la osmolalidad del espacio intracelular hasta alcanzar valores similares a los del espacio extracelular. La presión podría ocasionar una rotura de la membrana de las células al ingresar el agua. ¿Cuál es la función de esto o para qué se produce esta respuesta reguladora local? La función es producir una contracción del espacio extracelular y producir una expansión o un aumento del espacio intracelular. Con respecto a las manifestaciones clínicas en una deshidratación hipotónica, las manifestaciones más relevantes son las neurológicas. El aumento de la presión intracraneal va a alterar el flujo sanguíneo cerebral y esto, entre las principales causas, va a ocasionar un edema citotóxico.
por medio de una herniación del tronco del encéfalo y apnea. Generalmente el paciente va a necesitar de soporte respiratorio. Otro de los síntomas van a ser anorexia, náuseas, ausencia de sudor axilar y malestar general. También es interesante destacar que las neuronas se van a defender, por así decirlo, del exceso acuoso mediante la eliminación o salida de células de iones y de los denominados osmolitos intracelulares. Cuando la concentración o los niveles se encuentran por debajo de 125 milequivalentes sobre litros, el edema cerebral se va a agravar y va a presentar manifestaciones como serostomía, pérdida de peso, signo del pliegue positivo, que lo vamos a observar a través de la exploración física, cefalea, convulsiones, coma e hiporreflexia, ocasionando la muerte del paciente generalmente. Y si se impide la muerte del paciente, va a tener daños neurológicos permanentes. Con respecto al diagnóstico y el tratamiento, en una deshidratación hipotónica, el diagnóstico se va a basar en informes de laboratorio que van a indicar una disminución en la concentración de sodio, nos van a indicar un incremento en la concentración de urea y creatinina en el paciente, nos van a indicar una elevación de los valores de hematocrito, nos van también a indicar una elevación de albúmina por un fenómeno de hemoconcentración. Con respecto al tratamiento de la deshidratación hipotónica, la función del tratamiento es corregir la depresión del volumen intravascular. Esta se va a corregir a través de Ringer lactato. ¿Cómo se va a corregir? Se va a recibir una infusión rápida de suero salino al 3% para aumentar rápidamente la concentración sérica de sodio. Para continuar vamos a hablar de la hipopotasemia. Con respecto a la hipopotasemia, se va a presentar cuando los niveles de potasio se encuentran por debajo de 3.5 milequivalentes sobre litros. Esta va a estar determinada por un ingreso insuficiente de potasio, por pérdidas por diarrea, pérdidas renales y por aumento en la captación intracelular. Durante la deshidratación se va a producir pérdida de potasio y la pérdida se va a realizar a través de las heces. La baja concentración de potasio extracelular va a ocasionar la hiperpolarización de la membrana, lo cual va a ocasionar mayor dificultad para realizar la despolarización, presentándose sintomatología a nivel tanto cardíaco y a nivel neuromuscular. ¿Cuáles son las causas? Como las mencioné, las causas son por aumento de captación celular, por pérdidas renales o por pérdidas no renales. Entre el aumento de la captación celular puede ser por insulina, estimulación simpática como agonistas beta 2, infarto al miocardio o arritmias, alcalosis y por hipertiroidismo. Con respecto a las pérdidas renales, esta va a ser por aumento del flujo del túbulo distal y el túbulo colector, por aniones no absorbidos, como por ejemplo la glucosuria, y por acidosis tubular renal tipo 1 y tipo 2. Con respecto a las pérdidas no renales, las gastrointestinales son las que se producen por pérdida, tanto ya sea diarrea o sudor. Ahora vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas en una hipopotasemia. Las manifestaciones clínicas podrían ser tanto alteraciones cardíacas como alteraciones neuromusculares. Entre las alteraciones cardíacas tenemos taquicardia auriculoventricular, bradicardias o bloqueos auriculoventriculares, que vamos a observar en el electrocardiograma. En el electrocardiograma se va a observar un desplazamiento de la onda T, una depresión del segmento ST y una aparición de la onda U. Con respecto a las alteraciones neuromusculares, vamos a observar que se va a presentar confusiones, parestesias, que se van a producir por un aumento significativo en el índice intracelular y extracelular del potasio. También vamos a encontrar signo de Shoff-Streck, que consiste o se refiere a una reacción anormal en la estimulación del nervio facial, y al síndrome de Trousseau, que consiste en un espasmo visible y doloroso del carpo al producir o aumentar la presión del esfingomanómetro por encima de las cifras sistólicas mayores a 3 minutos. Con respecto al diagnóstico y al tratamiento en una hipopotasemia, esta se va a producir generalmente en niños deshidratados, que vamos a
por medio de que vamos a diagnosticar a través de una gasometría arterial, ya que la hipopotasemia se asocia por aumento del pH y estudios de la función renal. Vamos a estudiar creatina sérica y nitrógeno ureico en sangre. Con respecto al tratamiento en una hipopotasemia, el tratamiento está indicado cuando se presentan alteraciones cardíacas clínicamente graves o alteraciones neuromusculares, como son el hilio paralítico o arritmias. Las mezclas para producir el tratamiento se da por vía intravenosa y no debe contener potasio a concentraciones mayores de 40 milequivalentes sobre litros. Esta se debe dar a través de una velocidad entre 0.5 a 0.8 milequivalentes sobre litros para mejorar las concentraciones de potasio en el paciente. Gracias.